Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicates.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy saludo a Alma Helbig y ya, Alma Helbig, me parece que es la primera vez que te conectas, así que si puedes contarnos de dónde te estás conectando, ¿cierto? Eh, Sería muy bueno. ¿Ya? Recuerda que se pueden comunicar conmigo, ¿cierto? Tanto para Alma como para Connie, se pueden comunicar conmigo a través de la sección de preguntas, ¿ya? Connie, yo sé que ha estado conectada antes y Alma me parece que no, ¿ya? Así que, Alma, si puedes decirnos de dónde te estás conectando, sería genial. Hoy día seguimos viendo el tema número 2 que empezamos el día de ayer, ¿ya? Buenas tardes, Connie. Buenas tardes. Muchas gracias por tu mensaje. Entonces, el día de ayer estuvimos hablando acerca de este tema que es muy importante, que se llama funcionamiento de la motocicleta, ¿ya? Y estuvimos viendo ayer, hablamos del chasis, de la horquilla, del brazo basculante, de la suspensión, ¿cierto? También hablamos del motor, ¿ya? En los motores, recuerden que una de las cosas más importantes que vimos ayer es que tenemos motores de 2 y motores de 4 tiempos, ¿ya? También hablamos el día de ayer de la lubricación y cómo es que el aceite llega a las partes donde los metales se rozan unos con otros, ¿ya? El roce entre metales provoca desgaste, lo que nosotros necesitamos combatir a toda costa. Si yo tengo dos piezas metálicas, ¿cierto? Normalmente van a ser metálicas las piezas que rozan. Vamos a estar aquí, ¿cierto? Y van a estar frotándose entre sí. La pieza metálica, tanto aquí como acá, va a presentar rugosidad, ¿ya? Aunque yo a la vista la vea totalmente lisa, mis ojos, ¿cierto? No son capaces de ver en la totalidad, ¿cierto? Cómo se comporta no son capaces de ver en totalidad cómo se comporta un material o cómo es un material, ¿ya? Siempre, 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 hasta las superficies que parecen ser como un espejo, ¿cierto? Van a tener rugosidad, ¿ya? Y al frotarse unas con otras, ¿cierto? Van a ir chocándose esas rugosidades y por eso se produce el desgaste, ¿ya? Lo ideal es que en los motores, cuando yo tengo dos piezas que están así, en realidad esas dos piezas no estén en contacto y estén separadas, ¿ya? ¿Y cómo logramos que se separen, por decirlo así, ¿cierto? Metiéndole entre medio una capa de aceite. La capa de aceite es a lo que le llamamos lubricación, ¿ya? Recuerden que en el caso de los motores de dos tiempos, el combustible, ¿cierto? Se mezcla con el aceite y recorren junto al motor, por decirlo así. De esa forma, el motor, a medida que va generando, ¿cierto? Su trabajo normal, sus explosiones, etcétera, se va lubricando, pero como se está mezclado con el combustible, en el caso de los motores de dos tiempos, genera mucha contaminación, ¿ya? En cambio, en los motores de cuatro tiempos, ¿cierto? Es importante entender que el aceite no se mezcla con el combustible y lo ideal es que solamente se quemara combustible, ¿ya? Por ahí algunos van a pensar o me van a decir que el auto de tal persona o la moto de tal persona quemaba aceite y era de cuatro tiempos. ¿Puede ser? Claro que sí, pero eso es un problema que hay en el motor, ¿ya? En el fondo lo que más se persigue acá es que estos motores, ¿cierto? Los motores ya de cuatro tiempos, ojalá no quemaran nada de aceite, ojalá, ¿ya? Pero obviamente por defecto queman algún poquito, ¿ya? Pero los motores de dos tiempos tienen que quemar aceite para funcionar y por eso son tan contaminantes, ¿ya? Después tenemos, ¿cierto? El sistema eléctrico, que también lo estuvimos viendo ayer,
y que la máxima del sistema eléctrico es que por ningún motivo, ¿cierto?, vayamos a cambiar la capacidad de los fusibles, ¿ya? Por ningún motivo vayamos a cambiar la capacidad de los fusibles. ¿Por qué? Porque si el fusible es de 10 amperes de color rojo, usted no le puede poner uno de color verde. ¿Por qué? Porque por algo el fabricante le puso de color rojo. Porque esa es la protección que necesita esa zona del circuito. Si usted le pone un fusible que aguante más amperes, lo que va a lograr es que el sistema se deteriore completamente o inclusive puede hasta provocar un incendio y que la moto se incendie por completo con todo lo que eso puede significar, ¿ya? Entonces, recordar entonces que en la parte del sistema eléctrico tenemos la batería, ¿cierto? Hablamos de la batería. Tenemos que saber que la batería internamente tiene líquidos que son peligrosos, como por ejemplo el ácido sulfúrico. Por lo tanto, cualquier anomalía que veamos en la batería debemos eliminarla y cambiarla. Por ejemplo, que la batería se caliente, que la batería expulse o como que transpire, ¿cierto?, algún tipo de fluido. Y en el caso de los fusibles, nunca cambiar su capacidad, solamente, ¿cierto?, reemplazar cuando el fusible está roto por otro de iguales características. Los fusibles son muy baratos, por lo tanto, una buena técnica es que veamos qué fusible usa nuestra moto y compremos un repuesto por lo menos para cada uno de los fusibles en caso de emergencia, o dos repuestos inclusive, mejor todavía en caso de emergencia para que puedan salir del paso, por decirlo así, ¿ya? Ya, dice entonces, importante, esto ya es nuevo, ¿ya? El motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor, o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina, ¿ya? Tengo dos sistemas de arranque en un motor. El primero, cuando yo echo a andar un motor de combustión, ese motor, una de las falencias que tiene es que no se puede poner en movimiento a sí mismo, ¿ya? Por lo tanto, depende de otro motor eléctrico que lo haga girar al principio o de alguna manivela o manilla, ¿cierto?, que lo haga girar para que el motor pueda empezar a girar con sus primeros giros. Después que ya logra las compresiones, las primeras explosiones, ¿cierto? Podríamos decir que agarra vuelo y ya después funciona solito, ya sin mayor problema. Pero entonces, eso es lo que nos postula, ¿cierto?, este cuadrito celeste, que tenemos dos sistemas. El primero con pedal, ya que es como, podríamos decir que es más antiguo. Es un pedal que se despliega desde el motor, uno lo pisa con mucha fuerza y eso hace que el motor gire y pare, ¿ya? Y el segundo, que es con botón, ¿cierto? Es simplemente un motorcito eléctrico que nos hace la pega de hacer girar el motor, ¿ya? Súper importante entender que normalmente las motos tienen uno o el otro, pero también existen motos que tienen los dos sistemas, que para mí es como lo mejor, ¿ya? Porque tienen las dos alternativas en caso, por ejemplo, si se te echa a perder la batería, puedes echarla a andar con el pie, ¿ya? Si te echa a perder el pedal o no puedes darle con el pedal, le puedes apretar el botón y echar a andar con el pedal. Pero eso son muy poquitas motos las que traen las dos cosas. A veces le adaptan las dos cosas, pero así como de fábrica son poquitas las que lo tienen, ¿ya? Las dos cosas. Y tema nuevo, también tema de esta clase, son los sistemas de alimentación de combustible, ¿ya? El sistema de alimentación de combustible es un sistema que permite, ¿cierto?, alimentar, como su nombre lo dice, sistema de alimentación de combustible, ¿cierto? Alimentar al motor con gasolina normalmente, ¿ya? Hay otros tipos hay otros tipos de combustible para motocicleta, pero la inmensa mayoría de motos que vemos son de gasolina, ¿ya? Así que de eso vamos a hablar. El sistema de
alimentación de gasolina lo que hace es tomar la gasolina del tanque de gasolina y ponerla dentro del motor. Para eso existen dos formas principalmente. La primera es el carburador, lo más antiguo, ¿cierto?, que representa el pasado, que sin embargo, en la actualidad queda mucha moto con carburador, muchísima moto con carburador queda todavía. Nuevas creo que ya no se venden con carburador, creo, no estoy seguro, ¿ya? Pero lo que sí estoy seguro que en la actualidad muchísimas de las motos que antes se vendían con carburador ahora vienen con un sistema nuevo que se llama inyección electrónica. Nuevo, entre comillas, ya no estaba masificado en las motos, no estaba masificado en las motos el sistema de inyección, ¿ya? Pero sí está pero sí estaba presente, ¿cierto? Sobre todo en motos que son de mejor gama, por decirlo así, ¿ya? Yo tengo una moto, por ejemplo, ahora en la actualidad, año 2008, y esa moto ya trae inyección electrónica en el año 2008. En el año 2013 tuve otra moto que también traía inyección electrónica, pero en ese año era una novedad. De hecho, la gente ni sabía lo que era la inyección electrónica, ni que las motos no traían carburador, por ejemplo, ¿ya? Son sistemas que mejoran la gestión del carburador porque el carburador es un elemento solo mecánico, ¿ya? No tiene cómo poder adaptarse. En cambio, el sistema de inyección es un sistema eléctrico que puede adaptarse, ¿ya? El carburador, imagínense que son como algunas mangueritas y unos hoyitos, ¿cierto? Unas perforaciones, unas cañerías que permiten la dosificación del combustible, ¿ya? Funcionan súper bien. Mantienen la moto relativamente simple también, ya no es una mala opción tener una moto con carburador, pero el carburador no tiene la capacidad de adaptarse a ciertas condiciones. Es por eso que algunas motos, por ejemplo, en la mañana les cuesta mucho partir. En cambio, a la hora de almuerzo, por ejemplo, parten al tiro. Porque por las bajas temperaturas, ¿cierto? Como el carburador no se puede adaptar a que hay bajas temperaturas, le cuesta más a la moto partir, ¿ya? En cambio, la inyección electrónica puede saber si la temperatura está alta, la temperatura está baja, si es que, por ejemplo, está andando en la montaña o si está andando al nivel del mar, ¿ya? Trae un pequeño computador, ese computador hace todos esos cálculos, hace todas esas gestiones y realiza las correcciones necesarias para que la moto ande lo mejor posible en cualquier condición, ya lo mejor posible, no significa que va a andar siempre igual, pero sí, normalmente siempre esa moto va a llegar a cualquier lado, no se va a apunar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, tenemos dos sistemas, sistema de carburador y sistema de inyección electrónica, ¿ya? El sistema de carburador es simplemente una pieza, por decirlo así, que como les digo yo, internamente tiene o algunos hoyitos, ¿cierto? Tiene unas cañerías, tiene unas mangueritas, y con eso logra la dosificación del combustible. En cambio, el sistema de inyección electrónica trae un computador, trae sensores y trae actuadores, ¿ya? ¿Qué son los sensores? Son unas pequeñas piezas que le permiten al computador saber, por ejemplo, la temperatura ambiente, ¿ya? Saber cuánto aire está entrando, saber cuánta presión atmosférica hay, dependiendo del sistema, ¿ya? En cambio, y con eso, ¿cierto? Con esos sensores, el computador piensa y manda a otras piezas que se llaman actuadores, que es, por ejemplo, un inyector de combustible. Es como, ¿han visto esas cositas que le mojan el pelo en las peluquerías para cortarle el pelo así, como un rociador? ¿Ya? Ya, es como un rociador, pero electrónico, ya, ayudado con una bomba que también es eléctrica, etc. Y eso permite, ¿cierto?, la graduación del combustible en la cámara. ¿Cuáles son las ventajas de la inyección electrónica? Para empezar, menos emisiones, ¿ya? Eso es una de las cosas más importantes, porque lo que más nos importa, se supone ahora, ¿cierto?, es bajar las emisiones contaminantes de los vehículos que usen combustibles fósiles, ¿ya? Y otra cosa importante es el consumo, ¿ya? Una moto con inyección electrónica de iguales características contra una moto
con carburador, porque imagínense que tienen la misma moto, pero una con carburador y la otra con inyección electrónica, la con inyección electrónica siempre va a andar mejor en sentido de rendimiento. Me va a dar, por ejemplo, más kilómetros por litro, ¿ya? Me va a acelerar mejor muchas veces, ya va a desacelerar mejor también. Entonces, mucho ojo con ello, ¿ya? Si puedo optar a una moto con inyección electrónica, la verdad es que desde mi punto de vista vale mucho la pena, ¿ya? Si me gustan las motos con carburador o tengo una moto con carburador, no es una mala opción, pero siempre mantenerlo funcionando lo mejor posible. Limpiarlo, hacerle sus mantenciones, hacerle sus cambios de sello, etcétera. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no nos ande dejando botados. ¿Ya? Ahora en la actualidad se pueden traer repuestos de muchas partes. Y por ejemplo, para los carburadores existen unos sets, ¿cierto? En donde vienen todas las piezas que se tienen que cambiar. Entonces uno desarma el carburador, le cambia todas las piezas que le tiene que cambiar y con eso, ¿cierto? Queda listo para poder funcionar, ¿ya? Y para obtener mucho más tiempo de vida útil. Entonces dice, este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conducto, filtro, carburador y un filtro de aire, ¿ya? ¿De qué está hablando? Del carburador, ¿ya? Ahí está hablando del carburador. Cosa importante es que las motos que tienen carburador, algunas con inyección también lo tienen, pero normalmente son las que tienen carburador, que tienen este sistema, traen una llave de paso, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que como la llave de la casa, trae una llavecita que corta y da el paso de combustible. Esa llave tiene tres posiciones. Estas tres posiciones, una es reserva, la otra es, no, vamos a empezar al revés mejor. Una es on, la otra es off y la otra es reserva, ¿ya? La posición on pasa el combustible desde el estanque hacia el carburador. La posición off obviamente no pasa. Y la posición res, ¿qué será? Reserva, ¿cierto? ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir algo que me pasaba a mí, que ojalá a ustedes no les pase. A veces, ¿cierto? Yo no sabía para qué era eso, quedaba en pana y no sabía que podía cambiar, ¿cierto? La llave de posición. E incluso un tiempo también yo tenía mi llave de paso mala, así que no me servía mucho. Pero la idea de la llave de paso es esa, es que tú manejes siempre en la posición on y si te llegas a quedar sin combustible, la moto se va a parar. En ese momento tú te vas a dar cuenta que estás sin combustible y te vas a pasar con la llave de la posición on a la posición res, perdón, ¿ya? De la posición on a la posición res o reserva. Ahí va a caer un poquito más de combustible, por ejemplo, 300 cc más de combustible. Con eso te va a alcanzar para andar unos 10 kilómetros más, por ejemplo, dependiendo de la reserva. Puede ser 1 kilómetro, pueden ser 2, 3, 10, 15, ya va a depender de la reserva. Y con esto te va a permitir saber que te queda muy poco combustible y con ese pequeño combustible que dejaste en la reserva te vas a ir a cargar combustible y de esa forma no vas a quedar tirado, como se dice en buen chileno, ¿ya? Súper importante el tema de saber utilizar, ¿cierto? Esta tecnología que podríamos decir que es un poco primitiva, ¿cierto? Pero sirve, ¿ya? ¿Es primitiva? Sí, pero sirve, ¿ya? Importante. Y sirve mucho, muy práctico. Dice entonces que el combustible se mezcla con el aire en el carburador. Perfecto. Y en el punto 3 dice que los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa. Acá habla de inyección directa, pero en realidad lo que quiere decir es inyección electrónica. También hay motores con inyección directa, pero ese es un tipo de tecnología. Ya en la actualidad, la mayoría te da inyección de combustible, inyección electrónica, más no inyección directa, que es también una inyección de combustible, pero es como la crème de la crème, ¿ya? Es como la inyección directa más de última generación que existe en gasolina, es el tema de la inyección de combustible de forma directa, ¿ya? Esos son temas bien técnicos, pero les voy dejando en claro por si acaso en algún momento se genera algún tipo de confusión por eso, ¿ya? Importante dice, cuando vea humo visible, recuerden que los cuadros azules o celestes son muy importantes porque trae información que sale muy seguido en las pruebas, ¿ya? Así que todo lo que es
Cuadro celeste, póngale mucha atención. Dice, cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. Las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina. ¿Ya? Cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. Las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina. ¿Ya? Importante. Ahora, ¿qué son los humos visibles? Por el escape salen gases de escape. Sin embargo, esos gases no deberían ser visibles. Se pueden oler, ¿ya? Se pueden sentir con el tacto, pero no se deberían ver al ojo humano, ¿ya? Deberían ser transparentes. Si esos gases, en vez de ser transparentes, son negros, ¿ya? Significa que hay una mala combustión en el sistema, es decir, probablemente estamos metiendo más combustible del que estamos pudiendo quemar. Si por el contrario, los gases tienden a tener un color azulado, se le llama humo azul, pero no es que sea azul azul, sino que es azulado, tiene un tono azul, eso significa que tu moto está quemando aceite, y eso es grave, ya es muy probable que el motor esté, pero a punto de expirar, ¿ya? Y otro color que puede aparecer es el color blanco, ya que eso es más bien blanco blanco, así bien blanco, un blanco bien puro. Eso es vapor, ¿ya? Y ahí podría pasar que el refrigerante, en el caso de las motos que son refrigeradas por líquido, se esté pasando, por ejemplo, la cámara de combustión en forma de vapor por el escape, ¿ya? En todos los casos tenemos, o en esos tres casos tenemos problemas, ¿ya? Siempre revisar que el tema del humo sea constante, ¿ya? Sobre todo en el humo blanco, porque muchas veces la gente dice, no, que lo ha hecho andar en la mañana y sale humo blanco y la lleva al taller, la moto y todo. Y resulta que eso es solamente la condensación de la noche, que el escape junta un poquito de agua y cuando se calienta sale, ¿cierto?, en forma de vapor por atrás, pero si después se corta no es tanto el problema. El problema es cuando sale y no se corta nunca, ¿ya? Ojo con eso también. Vamos a hablar ahora un poquito del sistema de escape, ¿ya? El sistema de escape consta del tubo de escape y de gases y del tubo de escape de gases y del silenciador, ¿ya? El silenciador hace que la moto no sea ruidosa, por algo se llama silenciador. Si yo le saco el silenciador, la moto va a sonar increíblemente fuerte, ¿ya? Lo ideal es nunca eliminar los silenciadores. ¿Por qué? Porque para empezar nos vamos a ganar enemigos con los vecinos, ¿cierto? Nos van a odiar y todo eso, ¿ya? Tratar en lo posible de no modificar los sistemas de escape, es lo que primero les quiero decir. Además, muchas veces tienen su moto hermosa, ¿cierto? Con un buen sistema de escape que trae de fábrica, le cortan ese buen sistema de escape que trae de fábrica y le ponen un escape que vale aproximadamente entre 40 y 50 mil pesos, que es un escape de origen chino, por decirlo así. Ya es que son chinos los que venden, no significa que todos los escapes chinos sean malos, pero estos normalmente se conocen así como escapes chinos, ¿ya? Y estos escapes, ¿cierto? Son, no todos los chinos, insisto, estos escapes que son muy baratos, ya 40, 50 mil pesos, son de muy mala calidad. Le pone el escape este, ¿cierto? Y anda un par de meses y resulta que el escape anda totalmente suelto, ¿ya? Como anda totalmente suelto, empieza a sonar feo, ¿cierto? A veces inclusive se desarma, ¿cierto? Se le salen las tapas, etcétera. Y ahí perdiste los 50 mil pesos, o los 40 mil, o los 60 mil que te costó. Y más encima, muchas personas toman su escape original de fábrica y lo venden,
¿ya? Cosa que no van a poder volver atrás, no van a poder volver a instalar su sistema de escape tradicional, por decirlo así, ¿ya? Entonces, ¿qué les digo yo? Ojalá esos 40 o 50 mil pesos lo ocupen bien, ¿ya? Los ocupen, por ejemplo, en comprar un mejor neumático, en juntar esa plata a lo mejor con otra platita más y comprar un mejor neumático, un neumático nuevo, un neumático doble compuesto, etcétera, ¿ya? Un buen juego de neumáticos para una moto puede costar 200 mil pesos, ¿ya? O a lo mejor comprar algún otro accesorio, pero que no desmejore la motocicleta, sino que sirva y que me vaya a durar por harto tiempo. Ya a lo mejor con esos mismos 50 mil pesos, mejor me compro un buen intercomunicador, ya que desde esos precios más o menos parte. Ya entonces, ojo con ello, tratemos de hacer modificaciones inteligentes en nuestra moto. Como para que tengan un dato, un escape de buena calidad, así de reemplazo, ¿cierto? Para que suene un poquito mejor, etcétera, está en el orden de entre 200, 400, 500 mil pesos. Ya los escapes de buena calidad y que realmente sirven son caros. ¿Ya? Otra cosa por la que no deberían cambiar su escape es que muchas motos modernas traen en su escape el sistema de convertidor catalítico. ¿Ya? Ese convertidor catalítico eh, limpia los gases que salen de la moto. Por lo tanto, cuando tú le sacas el escape original de fábrica, lo que estás haciendo también es hacer que la moto contamine mucho más, ¿ya? Entonces, ojalá no lo modifique. ¿Qué dice acá? Dice, la misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambie ni lo modifique para aumentar este nivel, ¿cierto? En los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases de escape para aprovechar al máximo la potencia del motor. Los gases de escape contienen sustancias tóxicas. Nunca mantenga el motor funcionando en un estacionamiento, ni siquiera cuando éste esté abierto. ¿Qué les quiere decir acá? Que cuando ustedes echan a andar una moto, ¿cierto? Se contamina el ambiente, ¿ya? Ese ambiente, al contaminarse, nos va a producir daño a la salud, ¿ya? Entonces, si vamos a tener el motor andando, es para andar en la moto, para circular, ¿ya? Si la moto está parada, apaguemos el motor para evitar, ¿cierto? Cualquier tipo de maltrato a nuestro cuerpo o a nuestro organismo. Deme un minuto, por favor. Listo, volví. Dice, el sistema de refrigeración. Ya estuvimos hablando un poco del sistema de refrigeración en la clase de ayer, ¿ya? Me voy a devolver para arriba para explicarles algo básico, ¿cierto?, del sistema de refrigeración, que ojalá nunca se les olvide porque les va a servir mucho al momento de comprar una moto. Me pasé. Tiene un poquito de lag el computador, entonces. Ya. Este motor que está aquí tiene estas líneas, ¿ya? Estas líneas son unas aletas, ¿ya? Están en los computadores también. Son una estructura, es como una placa así, y que tiene varias aletas pegadas en esta posición, ¿ya? En este caso es el cilindro por donde va el pistón, ¿cierto? Que tiene pegadas las aletas por fuera. ¿Para qué sirven estas aletas? Para disipar calor, ¿ya? La gracia de ponerle una aleta es que el calor se transmite a la aleta y como la aleta tiene más superficie, entra más en contacto con el aire y esto hace, ¿cierto?, que la temperatura del motor se reduzca, ¿ya? Este tipo de aletas, este tipo de líneas que tiene este motor en toda esta parte, ¿cierto?, es o corresponde
a un motor refrigerado por aire, ¿ya? Por aire. Y, perdón, me volví a pasar. Pero no fue culpa del computador, fue culpa mía. Y este motor que está aquí, si ustedes se fijan, no tiene esas mismas rayitas por fuera, ¿ya? Los dos son motores de moto. Porque este motor que está aquí es refrigerado por líquido, por fluido, ¿ya? Por fluido y líquido. Ese líquido se mueve por dentro del motor, ¿cierto? Y va arrastrando el calor con él. Los que son así siempre van a tener un radiador de agua, ¿ya? Un radiador de agua que es una estructura cuadrada que va adelante, ¿cierto? Del motor, tanto en un auto como en una moto, y por ahí va pasando el agua y ese radiador se encarga de pasar la temperatura que tiene el agua al ambiente o al aire, ¿ya? En el caso del motor que vimos anteriormente, muchas veces no traen radiador, ¿ya? Y a veces traen uno mucho más chico que el del motor que está abajo, pero que es solamente para enfriar aceite, ¿ya? Súper importante entender esa parte. Ah, me cuesta tanto mover el computador, perdóname. Ya, el sistema de refrigeración entonces. Existen dos tipos, ¿cierto? ¿Cuáles serían los dos tipos de refrigeración que existen? Amigos, amigas, lo dije recién. Voy a quedarme 2 minutos callado a ver si estaban atentos. Alma, Cliff, Connie, Soledad. Respóndame por favor en la sección de preguntas. ¿Cuántos tipos de refrigeración hay y cuáles son? Yo los dije recién. Así que a ver qué tan atentos están. Yo me voy a quedar callado 2 minutos. Muy bien, ya van llegando ahí comentarios. 2, aire y líquidos. Perfecto, muy bien, ya, muy bien, Alma, muy bien, Soledad, ya. Entonces tengo dos tipos de refrigeración, una por aire y una por líquido. Súper importante, una por aire y una por líquido, ¿ya? Entonces dice refrigeración por aire.
la pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas para el aire, a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento mucho tiempo, porque entonces no hay refrigeración. Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Limpie las aletas si se encuentran sucias, ¿ya? Súper importante este tema. Aquí hay en el texto hay dos cosas importantes para las personas que tienen o van a tener motos refrigeradas por aire. Las aletas siempre tienen que estar limpias, porque de ello depende que se pueda refrigerar el motor. Imagínense que les cae barro, ¿ya? Si ustedes se fijan, los hornos artesanales son de barro, ¿ya? ¿Por qué? Porque el barro no deja que el calor escape, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos que nunca estén con barro, nunca estén sucias las aletas, porque de ello depende una buena refrigeración del motor. Si la temperatura se eleva mucho en el motor se muere, ¿ya? Y otra cosa importante es que estas motos no deben estar funcionando, estos motores no deben estar funcionando si es que la moto no está andando. ¿Por qué? Porque depende del aire que va pasando cuando la moto va circulando para poder eliminar el excesivo calor que se produce, ¿ya? Entonces, no mantener la moto andando mucho rato si está parada. Y segundo, no mantener el motor sucio, ya con barro, con mugre, etc. ¿Ya? Y después tenemos la refrigeración mediante líquido. Por un sistema especial, dice, de canales, circula un líquido en torno a los cilindros. Luego el líquido caliente es conducido a un radiador, donde es enfriado por el viento. Algunas motocicletas cuentan con electroventilador de enfriamiento forzado. La mayoría en la actualidad trae su electroventilador chiquillo, donde es enfriado por el viento. Alguna motocicleta, después dice, recuerde controlar el nivel de líquido en el sistema de refrigeración, ¿ya? Y les voy a decir que en algunas veces, como lo dice acá, se dice que hay motos que son refrigeradas por aceite, ¿ya? Eso como que sí, como que no. Porque en realidad las motos que tienen un radiador de aceite, que cuando tiene radiador de aceite dicen que la moto es refrigerada por aceite, la verdad es que esa moto sigue siendo refrigerada por aire. ¿Por qué? Porque ese tipo de motores sigue teniendo la estructura, ¿cierto?, de paletas o de aletas disipadoras de calor, ¿ya? Así que en el fondo los dos grandes grupos principales son refrigerados por líquido a base de agua o coolant y refrigeradas por aire, que a veces son ayudadas por un radiador de aceite, ¿ya? Y ahora vamos a hablar un poquito de las transmisiones, ¿ya? Existen tres tipos de transmisiones principalmente. Tenemos la transmisión por cadena, que es esta que está acá, la transmisión por correa, que es esta que está acá, y la transmisión por cardán, que es esta que está acá. ¿Cuál es la más común? Por lejos, la transmisión de cadena. Después le seguiría la transmisión por correa y al último la transmisión por cardán, que es casi exclusiva de BMW. Ya por lo menos las motos, todas las motos que yo he visto con cardán, así como motos modernas, motos relativamente de nuestro tiempo, son con cardán, ¿ya? O sea, son BMW, eso quise decir. Ya las motos con cardán modernas que he visto son casi todas BMW, ¿ya? Cuando hablamos de motos por correa, normalmente lo más común es nombrar los scooters, ¿ya? Los scooters por lo general son con correa. Y la inmensa mayoría de las motos usa cadena, ¿ya? ¿De qué vamos a hablar? De la cadena, principalmente, porque es la más utilizada, ¿ya? Dice, una cadena bien lubricada dura mucho más tiempo. Procure también que la cadena vaya suficientemente tensa. Piñón o catalina, dice. Cuando los dientes del piñón o de la corona o catalina comienzan a mostrarse puntiagudos, es hora de cambiar todo el sistema al mismo tiempo.
De otra manera, el desgaste de las piezas es mayor. Normalmente, en el eje trasero hay marcas que indican cuando ya no es posible seguir tensando la cadena, ¿ya? Importante entonces, para empezar, ¿cierto? Las cadenas son esta que está aquí y esta que está aquí. Se tienen que mantener limpias. ¿Se ensucian mucho? Sí, ideal que la pudiéramos limpiar una vez a la semana, por ejemplo. Muy poca gente lo hace. Pero ojalá la limpiáramos una vez a la semana, una vez al mes, por lo menos, ¿ya? La cadena se ensucia mucho porque va expuesta a todo el polvo, la tierra, la mugre, el barro, lo que haya en el aire, ¿ya? O lo que le pueda saltar. Lo más óptimo cuando cambio cadena es cambiar cadena y las piezas que interactúan con la cadena, que en la rueda es la catalina y en la parte delantera del motor es un piñón, ¿ya? Entre esto y esto necesito siempre, ¿cierto? Necesito siempre lubricación, ¿ya? La cadena primero se lava, se limpia bien y después se lubrica, ¿ya? Se lava y se limpia bien y después se lubrica, ¿ya? Súper, súper importante. Si yo lubrico, lavo bien y después lubrico bien, la cadena me va a durar mucho tiempo. Cuando habla de los dientes puntiagudos, está hablando de esta parte, ¿ya? Tanto este como el que va adelante, ¿cierto? En el motor, tienen estos dientes. Estos dientes con el tiempo se van poniendo puntudos. Al principio son bien cuadraditos. Con el tiempo se van poniendo más puntudos, ¿ya? Eso es algo que no van a entender al principio, pero es importante que sepan que esto se va gastando, ¿ya? Lo ideal es que se cambiaran las tres cosas al mismo tiempo, pero a veces el presupuesto no da para tanto, a veces uno se da cuenta que esto está súper bueno y que en realidad podría cambiar solo la cadena, ¿ya? Importante revisar. Ya no les voy a decir que lo cambien siempre porque eso depende del mecánico que está haciendo la pega y de su análisis técnico, ¿ya? Pero sí revisar. Muchas veces me ha tocado ver motos que los dientes, en vez de estar así derechos, están tan gastados que ya están así curvos hacia atrás, ¿ya? Y siguen andando y la gente dice, ¿por qué se me sale la cadena? Y es porque el diente ya no da para más. Y eso, que eso falle, es súper, súper peligroso. Y esto es un repuesto relativamente barato. Obviamente, dependiendo de la moto, va a ser más caro o más barato, pero en general es uno de los repuestos más baratos que se le pueden cambiar a la moto. ¿Ya? Queridos amigos míos, alumnos, alumnas, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Hemos llegado a su fin. Recuerden que yo soy Ricardo Cornejo, que esto es practicatest.cl. Me voy a quedar conectado unos 2 minutitos más en caso de que tengan alguna duda o consulta. Si no, espero que tengan una excelente tarde, que tomen una rica once y que les vaya muy bien. Nos estamos viendo mañana nuevamente a las 17 horas. Que les vaya bien. Chao, chao. Igualmente, Connie, que esté muy bien.